El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Bendito tú seas en sitio celeste, recibe los cantos de gloria y honor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. El libro de los Salmos. Salmo número 11. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Amable oyente, reciba usted un muy fraterno saludo. Un pueblo realmente arrepentido de sus pecados, los hijos de Dios conscientes de la gran salvación que Cristo ha obrado por su sola gracia y el sacrificio vicario obrado en el Calvario, podemos y debemos alabar y honrar al solo sabio Dios, el Rey eterno, inmortal, invisible, como declara el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, y en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 27. Y es que en nuestro podcast de hoy, con motivo de conmemorar un nuevo año de la Reforma Protestante, estaremos atendiendo al mensaje que nos trae el pastor Joel Sandoval Enríquez, desde Chile, centrado en las 5 solas de la Reforma. Su exposición se asienta en la declaración contenida en el Salmo 11, que acabamos de oír, específicamente en el versículo 8, que señala: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y que prosigue así en los siguientes versos: Jehová en el templo de su santidad, porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Tal es la justicia insondable del Dios Todopoderoso, cantada desde el principio por su pueblo, desde Abraham en adelante. Recordemos, por ejemplo, la alabanza de los levitas comunicada por Nehemías, el líder de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en el capítulo 9 de su libro, que nos relata así y que es para nosotros un preludio del mensaje
que oiremos en algunos minutos. Y dijeron los levitas, Jesuá y Cadmiel, Bani, Osapnías, Serebías, Odaías, Sebanías y Petaía, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Salmo 11, el versículo 3. Le damos lectura juntos. Dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de predicar de tu palabra, de instruirnos, acrecentar nuestra fe y también poder ser instrumentos dentro de tu obra. Ayúdanos a valorar lo que otros hombres ya en el pasado han hecho y también tus siervos y tus siervas que tú lo utilizas para tu gloria. Lo rogamos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Este va a ser uno de los mensajes más breves que acostumbro entregar. Voy a seguir con la reforma, pero de forma muy breve, muy sucinta. Me voy a referir a las 5 solas que dio pie el movimiento de la Reforma Protestante en 1517, donde Dios utilizó a hombres valerosos y también a mujeres. La conclusión, después de transcurridos bastantes siglos, a la que nosotros, los creyentes, podemos llegar respecto a la Reforma Protestante que se produjo en el año 1517, es que la fe, la verdadera fe, la fe bíblica, que impacta, es aquella que transforma su contexto, es decir, transforma corazones pecadores y por ende si transforma corazones por obra de Dios es capaz de transformar una sociedad y si puede transformar una sociedad puede transformar al mundo. La Reforma Protestante fue un movimiento cuyo propósito fue volver al verdadero cristianismo bíblico sencillo y genuino. Y esto es importante. Un cristianismo bíblico, sencillo y genuino, debido a que la Iglesia Católica, a partir del segundo y tercer siglo, obviamente la verdadera Iglesia se amalgamó con muchas cosas que les voy a mostrar, que condujo a desfiarse de la fe. Por eso deben saber que a Dios le agrada un culto sencillo, un culto bíblico, un culto genuino, donde uno expresa la alabanza, la adoración del corazón, donde se lee la Sagrada Escritura, donde se ora. No necesitamos luces, no necesitamos coros formidables. Bueno, si una iglesia lo tiene, obviamente puede hacer uso de ello. A Dios le agrada siempre lo sencillo y tenemos evidencia en el Antiguo Testamento por los altares que se le podían confeccionar para adorar a Dios, de lo más sencillo posible. La Reforma Protestante es considerada uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad. Marcó la identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política de Alemania, Europa y los países occidentales.
permitió la formación de valores, de hecho los valores ya se habían tergiversado, de alguna forma perdido, sobre los cuales hoy en día se han construido las sociedades libres. Dio un impulso a la educación, dando inicio a una era de progreso y civilidad alrededor de todo el mundo. Alemania, Europa y luego los países occidentales. La corrupción eclesiástica, liderada por la Iglesia Apostólica Católica y Romana, su falta de piedad, de acuerdo a la Escritura, y principalmente la falta de acceso que tenía el pueblo común a las Sagradas Escrituras, hicieron que el pueblo viviera en oscuridad desde el punto de vista espiritual, en una religión de superstición y normas externas sin fundamento, que a lo largo de la historia, como les mostraré, se fueron adosando, adjuntando a la Biblia hasta darle la misma autoridad. Sin embargo, todo ser humano tiene derecho a conocer los fundamentos de su fe, pues la práctica religiosa o el cumplimiento de normas externas nunca llegan a satisfacer la necesidad profunda de ser iluminado en su ser interior, ser guiado por luz, por palabras de verdad que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Es así como desde el punto de vista religioso, Dios, utilizando a diferentes siervos pre-reformistas y reformistas, destacan los varones, pero también hubo mujeres, surge para volver al cristianismo bíblico lo que nosotros conocemos a través de la historia, las 5 solas de la Reforma. Solo Escritura es nuestra única regla de fe y práctica, que voy a ver muy detalladamente. Solo gracia, solo la gracia. Es por la gracia, el don inefable, el don que Dios proporciona, que un pecador, como usted y como yo, arrepentido, puede llegar o allegarse a Dios. Sola fe. Además de la gracia, es importante que el hombre pecador fije su fe, pero no una fe histórica, una fe filosófica, una fe irracional, sino una fe cuyo objeto es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo, el cual es el único que nos reconcilia, ya sea por nuestro estado pecaminoso, con Dios. Solo Cristo, y solamente Dios, el Dios de la Escritura, merece toda honra y gloria. Es por ello que durante la Reforma se recupera lo que en el primer siglo esto era verdadero. Solo la Escritura, la Biblia, mientras se escribía, la salvación era por gracia, con la fe depositada en Jesucristo. El mensaje era cristocéntrico y a Dios, la iglesia, el pueblo y los creyentes daban la gloria. Pero eso a través de los años se perdió. ¿Cómo? Se vuelve a repetir la historia, está ocurriendo hoy en día. Todo lo que se recuperó en un tiempo, hoy en día lamentablemente se está perdiendo. Consideremos el primer solo Escritura. Cuando Martín Lutero fue llamado a defender sus declaraciones, luego que clavó las 95 tesis, él señaló esta frase que está ahí en pantalla. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, de manera que la única forma de convencerme lo que he creído es a través de la palabra. Y el clero no pudo, obviamente, utilizando la palabra, convencer, porque su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Nosotros como creyentes sabemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia está por encima de una denominación evangélica, sea la que sea. La Biblia está por encima de un seminario teológico, aunque sea el más fundamentalista. La Biblia está sobre cualquier pastor, sobre cualquier predicador. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero a través del tiempo se empezaron a incorporar en esta iglesia que se fue amalgamando la oración por los muertos, que está prohibida en la Biblia. Los muertos, muertos están. Más está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una vez y después el juicio. Los muertos, muertos están. De hecho, los corintios hacían eso. También la señal de la cruz en el año 300. En el 375 se comienza a venerar a los ángeles y santos fallecidos. Los ángeles que reciben adoración no son los ángeles de Dios, son los ángeles que se rebelaron contra él, a una altura elevadísima, como la Biblia misma.
En el año 491 se inicia el culto idolátrico a María, que aún persiste en muchas partes del mundo. También en el 786 se extiende esta idolatría adorando imágenes como santos, cruces, estatuas y todo lo que tenga que ver con lo religioso, generalmente cosas externas. En el año 1079 se les obliga a los sacerdotes a mantenerse solteros, eso es celibato, no casarse, se les prohíbe casarse. Y Primera de Juan 4:1 dice que vendrán espíritus de error y doctrinas de demonios que prohibirán casarse, nótese, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas de Dios. Esas son las doctrinas de demonios que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En el año 1545 fue un periodo donde se llegó a poner a la iglesia, y la nombro, católica, apostólica, romana, a la misma altura que la Biblia, cosa que no puede ser, ni aún en esta época puede ser. En el año 1854 se instaura el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y de ahí empiezan los famosos feriados. En el año 1870 se pone, al igual que algunos años atrás, se pone al Papa a la misma altura como autoridad que la Biblia y se le declara infalible. Se ha demostrado, y la propia Iglesia Católica y el propio mundo común se ha dado cuenta que el Papa no es infalible. Hay historias, y está confirmado, catastróficas de la vida de muchos papas. Y en el año 1950, la ascensión corporal de María. Fíjense que en el 431 se comenzó la idolatría a María, ya en el 786 la adoración a ella en las imágenes, y ya en el año 1950, en nuestra era, se celebra la ascensión corporal de María, y de hecho está establecido, no recuerdo si desde esa fecha, feriado legal, porque las tradiciones de los hombres se pusieron a la misma altura que solo la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Galacia, los Gálatas, señaló en su escrito, en su carta paulina: más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema es literalmente maldito. Consideremos brevemente el segundo solo gracia. La gracia es un favor desmerecido de parte de Dios hacia el hombre, que involucra la salvación y también, después de salvar, todos los medios que ha puesto para nuestra edificación y el desarrollo de la iglesia de la cual nosotros formamos parte. Y podemos hacernos esta interrogante: ¿se puede ganar el favor de Dios con obras, con hechos, con palabras, con acciones? ¿Hay alguna cosa que el hombre pueda hacer para salvarse? Y la respuesta es definitiva, basada en la autoridad que es la Biblia. No, no es posible. El hombre sigue pensando desde muchos siglos atrás que la salvación se puede obtener por las obras. Y algunos son sinceros y creen que la salvación se puede obtener por las obras. Ignoran las sagradas escrituras. Pero la Biblia nos dice que la salvación del alma de un hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados es solamente por gracia. Es un regalo que Dios ofrece a quien lo quiere recibir, y después vamos a ver que también incorpora la fe. Pero lamentablemente aún a esta altura el hombre sigue ese camino, las obras, y no busca el único camino de salvación que es por gracia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo confirma en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí está enfatizando que la gracia que Dios otorga es don, es regalo exclusivo de Dios. Podríamos graficar cuando un pecador sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo accedemos a Dios? Ahí está el tercer solo: por la fe bíblica depositada en la persona de Jesucristo. Cualquier otra fe es errónea. Esa es una forma gráfica de representar el estado espiritual de un hombre sin Cristo. Dice Pablo en Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
También Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, y aquí incorpora el otro medio, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero cuando Dios actúa de esa condición, estando muerto en sus delitos y pecados, da vida juntamente con Cristo. Y hay una transformación que en la Biblia conocemos nosotros como regeneración. Segunda a los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una forma de ilustrar lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. El cuarto solo Cristo. ¿Cómo es posible llegar a Dios Padre, al Dios de las Escrituras? ¿Cómo es posible relacionarnos con Dios? ¿Se puede a través de las imágenes? Bueno, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo intentó en las fechas que les mencioné, primero tomando algunos mártires y llamándoles santos, o algunos hombres que ellos consideraban buenos por las obras, que hicieron bien, y también le llamaron santos. Y también algunas mujeres, y también la vida de algunos papas. Pero si uno va a la historia, no todo lo que escuchan desde púlpito es verdad. Muchas veces la historia dice otra cosa, pero igualmente los beatificaron y los llamaron santos. También ahí tenemos otra imagen posible representativa de María y de otras imágenes más. Y también otro medio que es la propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Algunos piensan que a través de los santos, a través de la Virgen María, como mediadora e intercesora, o a través de una iglesia, como la Iglesia Católica y Romana, se puede acceder a Dios Padre. Pero la Biblia es contundente. La Biblia señala que entre Dios y el hombre hay un abismo, gráficamente para que me entienda, que los separa. Y ese abismo es el pecado. Esa depravación, esa tendencia del hombre hacia hacer lo malo. Pero Dios entregó la solución para que aquellos que estuvieran muertos en delitos y pecados llegaran a acceder a Dios, pero solamente a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y así lo corrobora la Biblia, que es nuestra autoridad. Por eso la defendemos y la amamos, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Por lo tanto, la única forma de que el hombre se relacione con Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y Juan 14:6 dice, y díjoles, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es el único medio que el hombre puede establecer una relación con Dios a través de Cristo. Y esto nos lleva al último solo a Dios la gloria. Ningún hombre puede atribuirse lo que a Dios le pertenece, sea inconverso o sea creyente, porque le estaría robando la gloria a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo hacemos por Él y para Él, cuando hemos entendido, cuando maduramos y crecemos espiritualmente. Dios es quien merece toda nuestra adoración, reconocimiento, alabanza y gloria. Y podríamos preguntarnos, ¿pero por qué? Porque Él es quien nos salvó. Nosotros estábamos absolutamente condenados y no solamente nos salvó, sino nos entregó muchos beneficios espirituales y medios de gracia para crecer. Y también nos tiene preparado un lugar allá en los cielos para servirle en la gloria. Hay mucho por qué glorificar solo a Dios y solo a Él. Cuando miramos parte de la creación de Dios, ya sea a través de una fotografía, ya sea a través de un documental, y si usted, Dios le permite en alguna oportunidad viajar fuera de la Tierra, porque ahora hay viajes espaciales, va a contemplar la grandeza y la maravilla de Dios en lo que Él hizo. Y donde en esa inmensidad, como un punto insignificante, aparece la Tierra, que la preparó, la compuso para que el hombre habitase en ella. Pero el hombre, defraudándole igualmente, Dios entregó el medio para su salvación. Colosenses 1:16 nos dice, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra,
visibles e invisibles. Todo fue criado por Él y para Él. Por ende, nosotros los creyentes damos solo a Dios la gloria. Para recapitular de manera breve, las 5 solas que restableció el movimiento protestante de la Reforma es volver a la Escritura, solo la Escritura. Volver al único medio para la salvación, que es solo por gracia, no es por obra. Tercer sola, solo por la fe depositada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres y es el que permite el vínculo, la relación de Dios con el hombre. Y por ende, el quinto sola, a Dios se otorga toda la gloria. Por eso, el pasaje que leímos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué debemos hacer nosotros en vida? Mantener un cristianismo sencillo, genuino, puro, y las verdades que encontramos en la Biblia. Y debemos reconocer que solamente la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de autoridad, de fe y de conducta. Y no solamente la debemos creer, sino Dios a través de ella misma, de su palabra, nos invita a vivir. Vamos a orar. Padre eterno, Dios celestial, te damos gracias por el bien que traes a nuestra vida desde la salvación eterna en Jesucristo y también porque nos permites conocerte, admirarte, poder ser edificado y edificar el cuerpo de Cristo. Sabemos que en el país y en el mundo hay muchas iglesias pequeñas, remanentes fieles como el de este lugar. Rogamos que tú recibas nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestra adoración y nos permitas y nos ayudes y nos protejas para que siempre permanezcamos fieles a la doctrina, fieles a tu verdad y realmente te amemos y seamos vasos para tu honra y para tu gloria. Lo rogamos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.